Bueno, estamos en un nuevo encuentro llamado Charlas Dibujadas de nuestro gremio, la UTBA, y estamos acá con un amigo de muchos años de amistad, no muchos años de edad, Muchísimos. que nos va a decir quién es Víctor Wolf. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Quién soy? No sé, soy guionista básicamente, guionista de humor, y dentro del rubro del humor me fui por todos lados. Primero empezando por la historieta de humor gráfico, haciendo chistes en revistas y diarios, y después me metí en la radio, haciendo guiones de radio y de televisión, y después llegué a video, teatro, qué sé yo, dentro del humor, que es lo que más me gusta hacer, me fui metiendo en distintos lados. Donde, bueno, evidentemente, porque bueno, hubo un momento en que era muy bueno. Existían muchas revistas, diarios, era la posibilidad de ganar plata ahí, y después en otro momento era la tele. Hoy no quedan muchos lugares que te paguen bastante, un poco. En tu vasta trayectoria de guionista, de productor, bueno, tantas cosas que lo vamos a hablar en esta charla, laburaste ¿cómo era laburar con Antonio Gasalla? ¿Estuviste en el Palacio de la Risa? Sí, estuve estabas con un grande. 4 programas durante 6 años, 96 al 2002. Que se levantó porque compraron el canal Haddad, hubo un cambio del canal 9, pero sí, algunos 2 programas en el 13. Era brillante, era un lujo, porque una figura del tamaño de Gasalla vos no podés mensurar, pero estaba con otro guionista y éramos los nuevos que nos hacía prueba. Entonces nos dijo, bueno, a ver, porque él estaba, según dijo, estoy en un punto muerto con los anteriores guionistas. Se ve que no le respondían o algo así. Entonces no fue fácil. Le gustó algo que le presentamos, y después dijo, bueno, ahora van a ver. Entonces nos fue tomando como exámenes con guiones con sus personajes conocidos, desde la abuela, Mamá Cora, Soledad Solari, la maestra Noelia, y un par de personajes más. Y entonces le gustó, digo, bueno, bien, viste, como que entendimos bien, a él le cerró, y nosotros lo que teníamos es que yo por lo menos por el lado del humor gráfico, siempre buscas el chiste, el remate, todo. Entonces él se encontró que no solo había un sketch, sino que había constantemente remates. Y él casi no consideraba, era más una cosa actoral, y sí, obviamente que tenía que tener un marco especial y todo, pero le gustó que había mucho remate que podía lucirse bastante. Pero nosotros repartíamos los chistes también para los demás, cosa que siempre el capeo cómico tenía el pie, el latiguillo final, todo eso sí, pero nosotros también le dábamos chistes a los otros actores. Sí. Y una vez me llamó a mí y me dice, en este personaje, uno inventado, Bárbara Don Worry, que después le gustó, y él lo llevó, lo hizo por las suyas también, pero le gustó. Era una parodia de una Susana Jiménez de canal de cable, que estaba toda muy distraída, y entonces, claro, pero los personajes como eran inventados, entonces imagina, eran parodias de otros tipos de personajes. Entonces me llamó y dijo, mirá, le diste muchos chistes a Norma Pons. Y entonces dice, porque dice, sí, pero creo que hizo de una parodia de Marta Minujín, viste que hacía esas, ¿cómo eran las performances? Eso que armaba, bueno. Entonces, claro. Entonces, imagínate, la entrevistas y ya es graciosa, claro, la otra personaje. Entonces, se agregaba. Pero el tipo es un grande,
respetaba todo. Obvio que se salía a veces del libreto, pero lo respetaba y estaba... Tenías a un Carnaghi también ahí. Y Carnaghi muy bien. Actor. Que una vez cuando hicieron era un cumpleaños de Gasalla, y él invitó a todos. Claro, uno es guionista, no estaba ahí en el piso, dijo. Y entonces dijo, vos sos guionista. Dice, bueno, ¿por qué no lo presentaron antes? Así, claro, le pedía más chistes. Y entonces me empezó a contar, mira, yo mi personaje quisiera que le... ¿Viste? Cuando vas a decir, es bárbaro, porque está bueno porque te enriquece. Totalmente. Entonces vos decís, bueno, bien, porque uno no sabe, pues tenés tanto respeto por ellos. Ahora, cuando le das las características especiales de un determinado personaje, es lo que te favorece a vos. Claro. Ponele un cureta, vos sabés por dónde ponerlo, claro, para que genere alguna risa, una característica especial para caricaturizarlo justamente. Claro. Uno sabe, dice, por más que diga, no, pero en un momento se pone sensible. No, para. Claro, es el personaje. Vos cuando escribís, como yo te dije en tu última obra, Un hincha como vos, te dije, se ve el guionista por los gags literarios, ¿no? Vos pensás, por ejemplo, en la parte actoral, o vas bien y te confías en el actor, en este caso. Porque, claro, pero mira, pasamos de Gasalla al Tano Pazman, que es el otro donde estoy haciendo la obra. Y lo que pasa es que cuando me dijeron, bueno, todos sabíamos, él mismo, ¿sabes? No es actor y todo, entonces había que condimentar todo el resto para que él pueda ser de él como si fuera un personaje más, sí, pero el resto tenía que estar funcionando. Entonces sí, uno toma en cuenta las características y todo, y lo que yo quería era que no sea bajonero, ¿viste? Porque claro, hay momentos que cuenta anécdotas y él pedía a determinadas anécdotas que estaban muy bien, pero viste, tenías que romper un poco eso, sí, para que no sea bajo, y después termina siendo divertida, porque si no porque siempre el actor, por ejemplo, cuando Mamá Cora dice abrió, eso lo planteaste vos como guionista, o lo tiró él. No, eso ya lo tenía él. Lo que pasa que lo que uno iba a hacer es o lo que yo le podía incorporar es otra cosa. Por ejemplo, cuando hablaba, ¿quién es el cartero? ¿El partero? Y entonces, no sé, ese tipo de chiste. ¿Quién está de parto? Ponele, no sé, cualquier cosa así. Y él era respetuoso de muy respetuoso. Esos son los grandes. Los grandes son muy respetuosos del laburo del otro. Y sí, porque tiene que ser... Todo es como un auto, a ver, todo tiene que funcionar. Entonces, si funciona mal un eje, una brújula, no sé, una rueda, una cosa, no va a funcionar el auto. Y acá tenía que ser. Bueno, y él lo que me decían, yo lo vi un par de veces ahí en el piso, muy exigente era, pero era como todo. Bueno, llegué a estar... Te digo, empecé con Vergara Leumann, pero yo haciendo guionista, no metiéndome, y yo veía lo exigente porque lo marcaba a todos y todo, y vos decís, es bravísimo. Y después se prendía la luz y decía, amigos, pero antes había cargado para que todo funcionase. Todo funciona perfecto, claro, y eso estaba bárbaro. Y sí, está bien, porque son tipos, sabes que son profesionales y son respetables. Y claro, sí, pero si uno se excede y dice, bueno, yo voy, me mando, y yo me empiezo a inventar todo, se desluce el compañero que dice, pará, tenía que rematar yo, o tenía que decir, pará, no improvises tanto, ¿ves? Claro, porque vos lo sabés muy bien, que en el humor hay que tener un cuidado con el gag. Cuando el gag se repite, pará, ya está, ahí llegó el gag. Y bueno, basta. sí, y pero pasa que hay muchos, y esto de los actores, porque si es en un dibujo gráfico, es cuestión tuya, ¿no? O del dibujante, en el caso mío que soy guionista, de que no vamos a repetir, porque ya sabemos, aparte es limitado la cantidad de cuadritos y todo, hay que tener una síntesis. Pero a veces un actor, se engolosina mucho y dice, mirá cómo está funcionando esto. Y vuelve con eso. Bueno, basta. Basta. Tuve
que hacer. Ya no te puedes reír más. Un par de veces alguna improvisación pues salía, pero pasa que hay un nivel de humor que vos decís, es muy fácil, ese no, chicos. Sí, o sea, claro. el que improvisa, pasó pero yo se lo dejo, ¿viste? Alguna. Sí, Pero bueno, sí. ok, hacé la tuya. Sí, chiste fácil. Pero después no. Por respeto al público. Claro, también. sí, bueno, para una te dejo porque sabés que hay una Claro, risa. claro. Pero bueno, es esa. Y hay determinados programas o determinados lugares donde si no hay una marcación, un director o un capo cómico, como ya casi no hay, ¿viste? Porque ya no hay programas de humor, entonces cada uno se manda. Sí. Víctor, Sí. veo que has escrito, bueno, programas de televisión, Videomatch, No hay dos sin tres, Noti Campi, Bendita, Todos al diván, Arde Troya, que era de Matías Martín. De Arde Troya era de Matías Matías Martín. Sí, Sí, personajes. sí. Pero, por ejemplo, hay lugares de ahí donde vos cumplís la función, no Metés podés un crear. espacio, claro. En Gasalla había una posibilidad, porque claro, estaban los personajes, pero se podía crear, inventar un montón de cosas, pero al límite de lo absurdo, ¿no? Ahora, en un videomatch estaba bárbaro, hubo un aprendizaje muy grande. Después fueron muy capos, Yo tuve que aprender mucho. No estaba acostumbrado a, por ejemplo, a que se reían mucho de alguna cosa sexual, malas palabras, una cosa así, y abundaban en eso. Y yo decía, pero eso no... O sea, ya está, ya lo dijiste, pero insistían con eso. O decían en ese momento, bueno, hagamos que tal es gay y todo. ¿Dónde estaba? Menos mal que, bueno, por un momento desapareció eso. Pero bueno, te tenés que adaptar. Y creo que aporté en ese momento alguna cosa como diciendo, mira, uno viene de una vieja escuela donde te vas curtiendo y hay muchas cosas que nunca hubiese publicado. En un Sátira 12, en Sátira 12 jamás haría nunca hubo una cosa, algo que podría ser censurable, así. Uh-huh. Y creo que en este caso aporté o les fui diciendo a algunos, che, no es necesario caer tan evidente en algunos. Dice, bueno, porque a veces es un humor fácil, ¿viste? Un humor fácil. Que veo que vuelve, en algún momento vuelve. Pero es porque lo de ahí te incluyo, los de la vieja escuela del humor y todo, del humor gráfico y todo, de un Fontana Rosa, porque no nosotros, pero desde un Fontana Rosa, un colaborador de la revista Humor, cuidaba su material, el chiste, imagínate los que lo elegían, un Tomás Sanz, tenían que elegir un mejor chiste. No era el primero más fácil. Me acuerdo cuando dijo Sigo, el que apuesta al dólar pierde. Una parva así de chiste consigo. Todo, claro. El Tano tuvo que elegir uno o dos. Claro, es así. Sí. Y bueno, ¿cómo te fue? Y en el stand-up, por ejemplo, pues me tocó organizar, programar y organizar, bueno, en pleno boom del stand-up, del 2011 al 19 hice festivales. Creo que se organizaba y tenía que elegir de 330. Entonces había 270 que me odiaban porque tenía que. Pero más o menos para controlar un poco. Claro. Porque hay bueno, malo, buenísimo y malísimo. Entonces, por lo menos para controlar. Y por ejemplo, hubo un momento donde era fácil, era decir, tenés que hablar de vos. Entonces había que decir, y hacían chistes muy básicos y todo. Y tenías que elegir y decir, no, pará, chico, no quiero poner ejemplos, pero eran algunas cosas que decían, ya está, ya se hizo mucho ese chiste. No. Y entonces decía, pero la gente se ríe. Sí, pero cuidemos, porque más bien que se van a reír. Vas al teatro, se ríen de cada cosa. Cada cosa. No se pueden reír de esto, ¿viste? Y en un momento, en tiempos de Videomatch, donde uno podía, yo aprendí a escribir canciones, con un humor un poco más popular, ¿viste? Más con los personajes que estaban, claro, hasta cámaras ocultas, ¿viste? Se hacía de todo. Entonces ahí vos más o menos aprendías. Ahora, y había otro programa, No hay dos sin tres, y ese donde también tenía una estructura, vos podías proponer, pero ahí tenías que respetar
ponele, un Pablo, Pachu, Freddy, esos hacían lo que ellos primero querían. Y entonces decís, ok, haces de mozo, bueno, te tiro 10 chistes de mozo, ponele. Y ahí elegían lo ahí que era salga. No era como Gazala. No, claro, porque algo organizado. Entonces, aprendés por un lado otra cosa, no lo vamos aprendiendo. Por ejemplo, ya en el cuadrito aprendés la síntesis del humor, el pie y el remate. Para mí eso siempre funcionó. Sí, y en cambio a otros no les importa, que era cualquier cosa con tal de... Bueno, ya sabemos, ¿no? Que... Sí. Vos tenés una idea. Yo, por ejemplo, tuvimos una entrevista con Daniel Rabinovich, ¿no? Y el tema es la pregunta, ¿en qué momento vos tenés todo el guión, los guiones, man? Pero además hay cosas actorales de Lelutier. ¿Cómo vos intuís esto puede hacer reír o te tirás a la pileta a ver qué pasa? Algo intuís porque yo empecé haciendo humor para un grupo de teatro under, pero en un tiempo donde estaba el Paracultural, el Bululú, un montón de grupos. Y ¿sabés qué? Hice como un experimento de ir a algunos teatros para ver de qué se reían. Porque yo no me reía de algunas cosas, pero para la gente sí, y no podés transar con lo más obvio. Si decíamos de un rompeportones, y bueno, ya está, la chica, bolas y todo, ya sabemos cómo va a terminar las cosas. Es muy previsible, para eso no estás colaborando con nada, no hay nada de autor. Y eso era lo que digo, hay cosas que vos complementás lo que te dice. Dice, bueno, a ver, hago de mozo. Ok, te hago 10 chistes de mozo. Porque no sabés si los va a usar o no, pero por lo menos tienen que estar preparados. Un caudal de material. Por ejemplo, en el tema de programas como el de Bien Tarde o el de Petinato, que ahí había determinados invitados y tenés que aportar, a ver, de acuerdo a la biografía de cada invitado, cosas, ¿no? ¿Viste? Para hacer algunos chistes y todo. Entonces estaban bien cubiertos. Cualquier cosa era para un remate. Eso estaba bien. Eso no había una construcción especial más que darle opciones de chistes, ¿no? Entonces es así. Y eso creo que justamente es por esa experiencia que uno tiene de ponerle, digo, bueno, esta semana hay que hacer chistes con, no sé, con el carnaval, después con Halloween sería, no sé. Y vos decís, ya sabes, bueno, ok, estás ahí. Distinto es, hay una construcción de un sketch, una historia donde eso tiene que durar más. Claro. Pero uno, por esa experiencia, le mete remate, y después lo que quede. Tiene un caudal importante de material. Claro, sí. ¿Cómo te fue con Gisburg? Con Jorgito Gisburg, que era otro genio. Y Gisburg también. Gisburg fue en el programa de radio. ¿En Ayunas? Vitamina G ya era él estaba por volver a la tele, eran sus últimos años, ¿no? Entonces y era hacer un monólogo de actualidad y meter chistes y imaginar situaciones y todo, y ahí bastante bien, pero claro, era limitado porque tenían 2 horas y si se podía, el monólogo salía seguro al comienzo, y después había algunos flashes, una cosa así, pero porque cada uno había, no sé, 10 periodistas alrededor, móviles, había que seguir. Claro, entonces... ¿Vos hiciste como para la tele, para Gisburg? ¿O ahí no. Penny Palomares? A Penny Palomares estaban siempre. Penny Palomares. No, ellos siempre estuvieron en Peores Nada. Yo ahí en ese momento estaba con lo de Petinato, que era Todos al Diván. En ese periodo del 99 al 2001. Todos al Diván era con la Negra Bernasi, era Petinato, primero la Negra Bernasi, después con Karina Mazzocco. Y ahí salió Gabriel Rolón. Fue lo primero. Que después y en Bendita, ¿qué guionaba? Y en Bendita, los informes. Eso también, eso ya tiene una forma, ¿no? Entonces vos vas... Tenés que ajustarte a la estructura. Tenés que... pasa que, no sé, es noticia Wanda Nara con Icardi que se perdió. Entonces vos vas, ves
las noticias de qué hay, los videos, y ves y armás toda una mezcolanza, y ahí el editor es la estrella. Y entonces empieza y le haces lo que dice el locutor. Parece que Wanda Nara dijo que tal cosa. Claro. No será que tal cosa. Y le armás una historia más o menos. Es otra cosa. La verdad, prefiero siempre la ficción. Prefiero el humor de todo, obvio. Sí. De todos los personajes, bueno, acá tengo Gisburg, Campi, Nico Repeto, Petinate, Saborido y Quiroga, Llanola, Yayo, Marley, Flor Peña, Casero, Laura Oliva, Barbarosa, Mariana Brisky, Guido Caja y Silvio Soldán. Todo un montón para toda esa gente. Sí. Pero en el caso de Silvio Soldán, ahí en realidad era para volver pregunta. Fueron 4 o 5 años, los cuales ganó el programa 4 Martín Fierros de cable, ¿viste? Que vos decís, bueno. ¿Pero por qué? Porque estaba bárbaro, porque cada uno... ¿Qué programa era? Era un programa que salía por Volver desde el 2010 hasta el 2017. ¿Qué hablaban del humor, de la risa? No, era de preguntas, pero ahí te había que saber, por ejemplo, había uno que respondía sobre Biondi. Otro sobre Nini Marshall, otro sobre Olmedo. Entonces había que hacerle preguntas, uno sobre Susana. Entonces cada uno elegía un personaje. Y después, se iban eliminando y todo. Y había que, más o menos, ahí no era de humor, pero era porque uno es bicho de televisión y uno sabe algo de televisión, de la historia, claro. Y era apasionante eso. Y ahí me sentí, si bien a veces, viste, los premios Martín Fierro y todo, uno es un integrante más de los otros programas, de Biomacho, Gasalle, todo. Gana el programa pero ahí éramos, 4 gatos locos. Era Soldán que recibía las preguntas que yo hacía y yo capaz que inventaba. Claro, pero estaba. Y entonces decía, mirá cómo fue saliendo eso. Eso me gustaron. ¿Qué lugar ocupa el guionista en el cine? Para los autores de teatro son más conocidos, pero ¿qué lugar ocupa el guionista en teatro, en cine? Siempre es el director. Claro. Siempre es el director. Sí, y es así. Pero, la base la da el guionista. Había una, eso lo leí en la Warner, había un director, en los años 50, 60, que había dicho una frase, dice, el éxito de Hollywood depende de los guionistas, pero vamos a hacer todo lo posible para que nunca se enteren de eso. Qué buenísimo. Es buenísimo. ¿Por qué? Porque si ellos sabían, y si la gente dice, de tal guionista nunca va a figurar. Vos podés, ¿viste esta película de Darín? No, buenísimo, tal cosa. O aquella de, no sé. Sí, la de Fellini. ¿Quién la escribió? Bueno, claro, eso. Y ahí, ponerle Fellini, no importa quién estaba 1, 2 más o menos, pero ya era de Fellini. Es como, no sé, hoy en día un Campanella. Pero es de Campanella. Claro, a ver. Era un sello, sí. No, guionista no. Sí, solamente en algún otro tiempo podía ser, no sé, tenía la firma de un Juan Carlos Mesa, que fue un crack, fue un capo total. ¿Viste esos tipos que vos decís? Así hacía cosas maravillosas. Entonces, obviamente. Era un sello, claro. Era un sello. Después había un sello que mucho no me gustaba, que era el de Sofovich, pero era Sofovich. Entonces después no sabía quién estaba. Pero claro, tenía esos capos, ¿viste? Tuvo creaciones importantes. Vos ves polémica en el bar, ahora te querés matar. Claro, por eso. Entonces. Pero eso, Fidel Pinto. Sí, y bueno, pero participaban personajes históricos de la televisión. Tuvimos. ¿Cuántos buenos cómicos? Sí. Y era una muy buena industria. Entonces, si hoy no estaban en un programa, estaban en otro, o actuaban en una película o en otro. Era muy próspera. Y me acuerdo que había una que dijo,
la otra vez lo escuché, y dice, ¿te acordás de una actriz? ¿Te acordás del tiempo en que decíamos, este año no hago televisión? Diciendo, basta, me dedico solo al teatro. Hoy no hay nadie, no hay nadie hace televisión, claro, es todo panelista. Claro, todo. Se toma mucho más barato. Todo barato. Todo barato, sí, mucho. Sí. Escúchame, tuviste tu programa de radio. Sí, ¿Cómo te fue con eso? Salsa Wolf. Y bueno, en un momento donde decís, bueno, quiero hacer algo mío. Humor, tenías claro, colaboradores. Sí. Era yo solo, pero bueno, le pedía a gente amiga, actores, imitadores, cantantes, que me ayudaran con eso, locutores, de todo. Por suerte uno tiene muchos amigos, entonces estaba bueno hacer algo distinto. Claro. Entonces ahí me daba el lujo de hacer cosas. Y alguna entrevista a Campi, a Rolo Villar, cuando se podía hacer funcionar, o qué sé yo, algún comediante de stand-up, una cosa así, a Tarico, ¿viste? Esos personajes. Claro, entonces estaba bueno complementarlo, pero de pronto tenía la idea de hacer una canción, sabía que alguno cantaba y hoy por hoy todos sabemos que nadie va a producir ni canciones, ni sketch, ni nada. Entonces le decía a un par de amigos, de gente, de actores, actrices, amigos, cantantes, todo, se vienen, grabamos y salíamos bien y nos divertíamos. Claro. Era eso, era divertirse. Y tuviste 2 años por lo menos. Estuve 2 años con gustó eso. La experiencia? Sí, claro, sí. Pero era al ritmo en que se podía, ¿no? Claro. Era programas dentro de lo que te podían y te dejaban hacer, ¿viste? Uno admiraba a esos momentos te digo viejazos, pero ponerle una rea donde había momentos donde estaba Landricina, donde estaba Mario Sánchez, estaba Víctor Arriaga, haciendo esos personajes. O sea, eso te encantaba. Y, bueno, volvamos a hacer. Y llevé a una ¿cómo se llama? A una actriz haciendo de Nini Marshall. Y entonces yo de pronto me transformé, o sea, yo le escribía el estilo de Nini Marshall, de Catita. Sí, por Dios. Entonces me di el lujo, era una especie de, ¿quién era? Torri era el que interactuaba. Que ella, entonces claro. dice, pero Nini, ¿cómo está? Después a otro le hice un sketch de Pepe Biondi, entonces hizo de Pepe Biondi con ese estilo. Yo me divertía porque experimentaba a ver cómo sería escribir a un personaje en lo cual uno idolatra, ama. Sí. Entonces, a ver cómo era, y yo me sentía como el Pepe Díaz Lastra, por él, que le dice, ¿pero qué hace? A ver, pero no, desde el reportaje dice, no, imagínese mi hijo, ponele, que hacía el actor. Qué fenómeno. Claro, entonces tremendo. Te divertí. Sí. Era para divertirse. El rating que tenía Pepe Biondi, yo moría por Biondi. Los viernes a las 9 de la noche moría por Pepe tenía Biondi. Tenía rating histórico de 60 puntos, una cosa así. Sí, claro, no había otras cosas. No podían competir con nada. Hoy es otra cosa. Hoy el mundo está con los celulares y todo, y no les importa. Lo que era la tuerca, los sketches de la tuerca, el arbolito, tiene boleta, o sea, cómo nos quedó todo a una generación, claro. Todos esos latiguillos del humor, ¿no? Y sí. Los jubilados con el Pato Carret. Y que vos ya sabías por dónde iban, más o menos. Decir, todo. Y era, pero a partir de una determinada, pero buscabas el latiguillo, y mirá cómo dice el latiguillo al final y todo. Uno buscaba eso y estaba bien la construcción, pero era un equipo, funcionaba, la gente lo esperaba. Eso, yo creo, viste, lo mismo que hice con ese programa de radio. Yo creo que si vos le das un poquito de calidad y todo, y algo nuevo a la gente, le va a gustar. Obviamente que la gente está, muchos no miran, no sintonizan televisión, nada, o están
o directamente tienen hoy otros entretenimientos como el celular. Hay gente que pasa horas y horas mirando Bueno, videitos, comen, YouTube, miran y ya está, es otra Claro. cosa. De ahí no competís. Claro, O sea, claro. si estás pensando en el rating y todo, ya está, ya no funciona. Pero sí está bueno, Sí, está bueno meter. Sí, yo creo que el refugio está en el teatro también, lo único. Bueno. Porque por lo menos son momentos de ficción. Un poco el tema Y los actores, la única manera es la así. ficción televisiva hace que los actores se vuelvan al teatro. Claro, Vas a sí. Corrientes y lo ves a primerísimas figuras haciendo teatro. Sí, porque si no decís, bueno, estudio 5 años de actuación y todo, bueno, ahora sí me recibí. ¿Y dónde voy a estar? Claro, El único claro. lugar es en el teatro, Claro. como para Fíjate el estar caso, menos mal. bueno, Cha fue llevado al teatro, Claro. Capusotto está en el teatro. Y sí. ¿Viste? Porque ya el tema de la tele, ¿viste? Y hoy no te dan. Porque la publicidad se fue a las redes, se fue a. Y ahí hay poca, o está diseminado en otras cosas. Vos estás viendo, o sea, vos viste el famoso algoritmo, te decide dónde poner la publicidad. Antes se publicaba en un diario, revistas, en programas, así, bueno, es así. Sí. Hay muy pocos programas que están muy bien vendidos y eso sí pueden ser, como los realities y todo, Claro. donde esos pueden mover un poco más. ¿Por qué la gente tiene un programa como Gran Hermano, tiene tanto rating y bueno, salvando la distancia con lo que era Pepe Biondi? ¿Por qué la gente quiere espiar? Sí. ¿Qué pasa con eso? Y hay ¿Quiere espiar algo- lo que hacen otros? ¿Cómo es? En un momento se dejó o sea, no funcionaba el Gran Hermano, pues, creo que el último fue hasta en América, estuvo hasta el 2012, 13, se dejó de estar. Y después de la pandemia, que uno estuvo encerrado, ¿viste? Que vos decís, che, no quiero ver más gente encerrada en una casa, ya estuvimos nosotros. La post-pandemia hubo un programa llamado El Hotel de los Famosos, que no funcionó mal, no fue mal, no era una cosa, y que ganó Axel Canilla, y vos decís, funcionó, y eso fue como que dijo, bueno, tenemos el viejo formato del Gran Hermano, probamos y volvió a funcionar. No sé, y sí, la gente quiere ver eso, pero también es muy fácil, ¿viste? Yo creo que es una cuestión de actitud, o sea, buscar, decir, bueno, vamos a armar algo nuevo, distinto, qué sé yo. Es una cuestión de productores, de ganas de poner, porque no ponen plata para nada. Yo peleando alguna vez con algunos productores, pero le dije, uno puntual en un Canal 13, todo, digo, mira, a ver, ¿qué se puede hacer? Por cuando no hay un peso, salvo que viene un productor. Ahora vos venís, te heredás, no sé, 3 millones y decís, quiero hacer la noche de Josecito. Y tenés la noche de Josecito porque pusiste plata y dices, ok. Cosas como, por ejemplo, hay algunos programas que aparecen a la noche y algunos horarios raros, que vos decís, ¿y esto qué es? ¿Por qué pusieron plata? Claro. Entonces ahí, hoy es un negocio. Y si querés y ponés, haces lo que se te cante, va a estar. Porque hoy por hoy necesitan eso, esa plata. Con la gráfica, contá, porque hay una vasta actividad, exposiciones, que has participado. ¿Cómo te sentís la gráfica, sátira, que estuviste mucho tiempo? Sí. ¿Cómo es el tema? ¿La cabeza es distinta cuando laburás para lo gráfico, o el humor siempre es uno, pero es distinta la cabeza cuando laburás para lo gráfico que para lo actoral? Sí, en el caso mío es porque yo tengo que demandar a un dibujante. Yo en mis comienzos, así me mandé una vez un festival ahí en Fierro, organizó la Bienal de Arte Joven. Ahí yo nunca había hecho una historieta, me mandé, fui seleccionada. Y claro, y me salía algo humorístico. Y después le dije a Juan Lima, que era el director, decía, sí, todo muy bien,
puso ahí en el Centro Cultural Recoleta y todo. Digo, ¿no me presentás a la gente de humor, de Pero vos sexo habías humor? dibujado la historieta. No, yo le mandé La el dibujo. guionaste. Ok. El guión. Sí. Entonces, evidentemente, pero yo los admiraba a todos ustedes, así, pero nunca pensé que me podía meter. Me salía y yo dije, bueno, me meto a hacer sin dibujar como guionista, muy pocos casos eso. Y después fue funcionando gracias a la generosidad de Maicas, que te abría la puerta, te decía, bueno, dale, mira por este lado, Tomás Sanz, que te elegían, y vos decías, qué bárbaro. Y yo me acuerdo, yo estudiaba Derecho, empecé estudiando Derecho y dije, y bueno, a ver, me había sacado como un 8, un 9, bien, pero salieron por primera vez unos chistes en la humor, 3, 4 chistes. Yo estaba más feliz por los chistes que salieron publicados que por la nota. Claro. Y dije, voy por este lado. Después me fui metiendo. Salió lo de Radio Mitre, escribir para Saurí y Quiroga. Muy bueno lo que hacía. Había que estar mucho tiempo, muy todo. Bueno, era muy a pulmón. Por la producción tenía. Sí. Entonces había que laburar bastante, porque ellos se habían ido con Tato Bores y todo. Entonces había que laburar bastante ahí. Y después eso, y más, que me estaba yendo ahí. Después pasé a Sátira 12, digo, ya está, es esto. Que bueno, volviendo a la pregunta, para enfocarme en eso y sí, sabés que tenés acotado algo, pero me parece mucho más genuino a veces, más respetado. A veces los chistes, pues sabés que viene el pie, el remate y todo, y claro, no estás escuchando la risa del lector. Claro. Pero creo que si tenés esa escuela, te va a ir mejor en otras áreas. Porque, bueno, es lo que uno busca, ¿no? Claro. Aparte que te lo elija un Tomás Sanz, los chistes, yo le mandaba 10, y no sabía cuáles. Y después veía, viste, cuando salía la revista Humor, y decía, mira, eligió este, ¿y por qué no este? Y ahí te vas dando cuenta, claro, capaz que funciona, por otro lado te vas dando cuenta, y en Sátira 12, con el equipo de Sátira también, votábamos entre todos, y te vas dando cuenta por dónde va. A laburar. Claro, sí, nos juntábamos todos, y entre todos votábamos cuáles eran los mejores chistes de todos. Entonces te vas dando cuenta por dónde pegó, y capaz que vos decís este es buenísimo y no es tan aceptado. Bueno, es la práctica. ¿Pero habías laburado sobre bocetos o ya chistes hechos? No, chistes. No, yo ya llevaba todo el chiste desarrollado. Claro, los que elegían. Y después elegían de 10, 11 que yo mandaba. Porque viste, nunca sabés. Laburaste con Tull, con Patti. Con Tull, Patti, Rudy. Y después ahí estaba Daniel Parre, con Jor. Jor también. Sí, era bastante divertido. ¿Qué otros medios? Guarnerio en algún momento estuvo. Guarnerio, qué lindo personaje. Qué era, tremendo. A veces uno ve la revista y digo, todo lo que pasaron por la revista, impresionante. ¿Vos viste lo que era? Yo tengo la revista de la humor, estás vos en la foto general. Ahí. ¿Cuánto talento? Y qué lástima. O sea, hoy llevado, ponele que vuelven todos. Y no hay un público, ¿viste? No está pensado. Siempre estaba la idea de un día, creo que Repa había dicho, siempre que vamos a una bienal en Córdoba, siempre a la vuelta de la próxima revista vamos a hacer una revista. Era posible ahora hacer una revista de humor, no sé. Es que ya las revistas, ya van a los kioscos que te venden cualquier cosa, menos revistas, y si así como antes, en un colectivo, en un subte, veías a la gente leyendo un diario, una revista, o algo así, porque tenías que pasar el tiempo. Ese es el celular, listo, ya está. No hay libros, no hay diarios. No hay nada, y es un meme, y el meme está bueno, tal vez, pero ya está, salió un poco. Acá aparecen muchos, de los medios que laburaste: Humor, Página 12, La Nación, Perfil, Sexo Humor, El Gráfico, Fierro.
La clínica Tocureta. La revista que duró 2 números. No, pero fue buenísimo. Bueno, esas son esas ideas donde uno dice, bueno, vamos a tratar de torcer esta dinámica. ¿Te acordás? Bueno, era como diciendo, vamos a seguir, vamos a ver. Volver, me acuerdo como que vuelvan algunos de los viejos dibujantes, un Grondona White, La Limura. y que estaba, un Limura que tenga, dice, che, y también que te vuelvan a convocar, era tan lindo, es maravilloso. Convocar, ¿viste? Sí. Bueno, cuando Jorge Limura, sí, cómo no, negrito, como Claro. Era un honor, ¿viste? Tremendo. Esos tipos. Acá figura Yomiuri. Era un concurso en Japón, ¿sí? Sí, no era un diario de Yomiuri. No, fue durante el Mundial 2002. Porque hay un concurso de humor que se llama Yomiuri también. Pero sí, no, pero vos hablas de un diario. De un diario, sí, que ahí fuimos con Jorge durante el Mundial 2002. ¿Y qué publicaban? ¿Chistes eran chistes, claro, no, pero tenía. Había un japonés que él escribía, yo le pasaba los chistes a Jorge durante todo el mundial. Chistes de todos los días, de todo el día pasando. Y entonces, pues Jorge estaba con un vecino japonés que le escribía. Con las letritas esos signos así raros, el chiste, y salía. ¿Viste? Cuando voy a decir, pagaron muy bien, me compré un televisor, esos gigantes, en el 2002, ¿viste? Esos de 29 pulgadas, una cosa así, que yo, mirá, gracias al laburo. Gracias a un laburo que estaba buenísimo. Hablando de cobrar, con el tema Argentores, el autor recibe, digamos, por ejemplo, pasan en Volver a Gazalla, ¿el autor recibe? No, Gazalla en el tema ese, Gazalla te ponía colaboración autoral y él cobraba. Y muchos te ponen idea AR Alejandro Romay y era como que cobraba sobre idea de Adrián Suárez. Chao. Entonces ese te cobraba y tal vez sí, algunos sí. Pero así como por ejemplo en un campi, en otros sí, obviamente sí, cobraban todo lo que todas las veces que se volvían a pasar, cobrabas y seguías cobrando, ¿viste? Claro, y haces cine, en cine sí, bueno. En cine. Y claro, sí. No, y en el teatro también. Lo recaudado es un 10%, está muy bien. Sí. Pero que eso sería, digamos, como en un escritor, el sustento, no sé. Es su laburo. Para poder las regalías de lo que ha creado. Pero en este momento, en estos tiempos, ya casi no se respeta. Pero aparte, yo había contratos que leía, ¿no? Pero de programas y de canales, un Telefete, te decían, si se hiciera una película, y capaz que era un programa que era Maru Butana. Nosotros escribía algunos personajes cómicos que había ahí, reportajes y todo, y armaba todos los días cosas. No, estaba Mariana Brisky, estaba Lacrán, Carna, había un notero gracioso, todas esas cosas había que alimentarlas, entonces así. Pero ya estaba establecido un contrato, tipo donde decía, de hacerse una película, de cobrar, no cobras nada, ¿viste? Todo es para la producción. Claro. O sea, cosas... Pero a veces pasa, por ejemplo, si vos has hecho cosas de cine... No, porque no se dio. No. Claro, porque Argentores haces un contrato para cine y ya está, ya entró. Claro, sí. Y se basa la película en un canal de cualquier lugar del país y entra, porque los tipos revisan, los Argentores son perros de presa, como los de Sadaik. Sí, obvio. Todo lo que se hace, ¿no? Sí. No, pero el cine de humor, por lo visto, no hubo muchas propuestas. Bueno, en el caso de Cureta, pero viste,
yo por lo visto, no hay una historia de humor, sí, viejas películas, pero si llamás las de Sofovich, qué sé yo, alguna cosa así, pero después, bueno, una saga de esto de Carlitos Balá, Claro. de esas de Canuto Cañete, Claro. que eran bárbaras y todas, qué sé yo. Sí, Balá, que Tal actor. vez algún Calabró, viste, que eran otro estilo Sí, de sí, cosas, sí, pero sí, después no hay. Yo me metería en eso, sí, pero nunca se dio por ese lado. Porque si no, vos ponele, está la posibilidad de decir, bueno, voy a escribir una película. Y anda a buscar un productor que diga. Ahí, ¿quién la pone? Claro, no, es al revés. Mira, tengo esto, se me ocurrió tal y tal. Y Claro. nunca, no hay Sí, una sí, sí. historia así. Con el tema libro, bueno, todo Sí. tu amplitud de laburo. Es que hay que Libros. rebuscarse. Tenemos también la parte docente, también los stand-up. Claro, sí. Libros, humor clasificado, Angelito, que ese me Bueno, consta. ese, sí. Y la Mer Ese lo hicimos con los de Sátira 2. Ah, Que estuvo en la época, o sea, hicimos todos chistes vinculados a los 90, en época de Menem, ¿viste? Entonces, en base a a esos 10 años, esa década, la estética, todo eso. era tremendo. Entonces, todo lo que aparecía en ese estilo, ¿no? Todas las privatizaciones, ¿cómo era? La pizza con champán, La Ferrari, entonces había un montón de cosas. Era un proveedor de humor, Era Carlito. tremendo, era la competencia desleal, ¿viste? De pronto, ¿cómo redoblar la apuesta después de eso? Sí. Entonces, ese fue vinculado. Y después, el de humor clasificado, en ese momento, ¿te acordás cuando aparecían los chistes de gallegos, los libros de los chistes? Pepe Muleiro y todo, que funcionó muy bien en la editorial Planeta, La Mandíbula Mecánica. Sí, y había un montón y era como se ve que se necesitaban. Y ahí le presenté a Parisi, ¿no? Parisi, que estaba con los libros Julio y Parisi, todo. sí. Julio Parisi, y dijo, sí, dale. Y era toda una parodia de humor, avisos clasificados, ¿viste? Pero en joda, ¿no? Sí. Metí uno ahí, ahí en la obra de teatro, como que los barrabravas de Nueva Chicago, Morcipán y no sé, me acuerdo quién, animan tu fiestita. Y era todo gente. Sí. Bueno, por ejemplo, de ese estilo, eran divertidos por ese lado. Bueno, y funcionó bastante bien, ¿viste? Eso era otra época. Bueno, en esos tiempos donde no había. Hoy por hoy, el que quiera hacer chistes entra a internet y está lleno de chistes. Está de todo. De hecho, ya, por eso el guionista, va y cuentan chistes y todo. En un tiempo donde no existían, los 90, no había internet ni nada, no había chistes, estaban estos libros y funcionaron muy bien, ¿viste? Bueno, sí. Y me acuerdo, y esto hay que deschavar en Videomatch, claro, ellos seguían y elegían esos chistes, ¿viste? Ya cuando no tenían. Y buscaban y decían, este lo hicimos nosotros. Bueno, esta página de acá hagamos nosotros, ¿viste? Porque a falta de guionistas y todo. Y hubo, en esa época me acuerdo que había dos espectáculos, ponele de Nito Artaza, Cheruti, de ese estilo, Sofovich, eso que en el mismo que estaban enfrentados, dos teatros enfrentados en Mar del Plata, y se decían 3 chistes de estos de internet, que hoy serían de internet, pero chistes de libros que eran los mismos, que se repetían, que decían, bueno, fíjate esa era. ¿Dónde lo sacaste? Claro, eso es gracioso que bueno, a falta de contratar guionistas. Por eso en ese momento había laburo. Hay también cierta renovación o, digamos, siempre alimentar la esperanza que el humor sigue. Por ejemplo, Rodrigo Vagoneta, claro. ¿Te gusta lo que hace? Bueno, Él se guiona los chistes, ¿cómo es? No, Es un bombardeo. lo conozco
porque lo tuve de compañero ahí en Videomatch primero y en Oídos sin Tres después. Y ahí Pablo Granados inventó el personaje de Rodrigo Vagoneta. Él se llama Rodrigo Rodríguez. Inventó Pablo y Granados. Pablo, que tiene chistes. Entonces iba y tiraba chistes, ahí empezó. Y en un momento recuperó él, como diciendo, bueno, mirá, se terminaron estos programas de humor, me puedo meter, y ahí cuenta chistes así cortitos, es tener una cabeza así. Y el estilo de él, ¿no? Claro, sí, es ese tipo de cosas. Una vez Tull tenía una librería, atendí una librería y yo fui a visitarlo ahí y lo veo entrar a Rodrigo Vagoneta, y él me conocía, entonces, y lo veo que buscaba libros de chicos, de chistes para chicos, pero hechos por humoristas, ¿no? Sí. Y entonces y ahí lo agarré y le dije, vos con tal de no pagar a guionistas, Estaba afanando. con tal de no pagar, sos capaz. Y me miró y dijo, ¿qué hace? ¿Viste? Como diciendo, se llevó los dos libros nuevos. Pero claro, porque él necesita alimentar, es evidente. Claro. Y ahí sí le tirás el tema que sea y ya los tiene. Él se los guiona a sí mismo, ¿no? Porque o tiene algún equipo de guionistas. No. Él arma en base a los chistes generales de todos. Claro. Y después él los procesa. Es como un Rolo Villar. Rolo Villar sabe que tiene un oficio. Que tiene un oficio del tema que se habla, lo tira el chiste. Lo tiene, y tiene 500 chistes en la cabeza. Y ahora, después, pasa un tema nuevo y muchos quedan y dicen, lo inventan, ¿no? Dicen, por ejemplo, algo de, no sé, de un tema que pasa hoy o ayer con Milei. Y dice, bueno, esto me hace acordar a un gallego que fue... Dice, aumentaron el precio de las prepagas, no sé. Dice, eso me hace acordar a aquel médico, y ahí hace su chiste. Es el oficio. Es el oficio que saca. Me hace acordar que ya los tiene. ¿Viste? Claro. Es así. Escúchame, y estás dando un curso de guión, ¿sí? Guión humorístico. Sí, eso lo empecé hace... Hoy, ahora, actualmente no, pero empecé hace 20 años. ¿Y sabes qué? Donde empecé en River. Porque yo empecé organizando, vos participamos desde aquel primer festival internacional de humor caricatura, con unos nombres de Izquierdo Brown, Tomás Sanz, Caló y Sendra, todo vos decís. Una locura. Era locura. Ahí encontré a Jorge de los Ríos y todo, pero increíble. Bueno, y ahí mandaron de los 5 continentes, 500 obras, fue fantástico. Vos siempre agradecido a la cantidad también de artistas que venían, que pusieron, que después en Recoleta, perdón, son muchos datos, pero después fue primero una exposición, primero en el Salón de River, Central de River, y después en el Centro Cultural de Recoleta, salieron un montón de cosas. Y después salió lo de La Bruna, ¿te acordás? Lo del libro, que armamos eso. Es pelearla, nadie te dice. Yo nunca fui dirigente ni nada, era llevar propuestas, porque si no es la única manera de poder hacer. Bueno, Riverarte hace ya 6 ediciones. 6 ediciones, cada 2 años, claro. Y hay humoristas, escultores, pintores, dibujantes, fotógrafos, que es una muestra multidisciplinaria del tema de River. Es buenísimo, bueno. Y es porque, y es una propuesta y se prendió, y cada 2 años todos esperan ese momento. Esperamos, sí, es buenísimo eso. Bueno, stand-up. Vos has armado. Bueno, en base a eso en base a eso me proponen, a lo que hice, proponen hacer un curso para la parte cultural, ahí en el
con los alumnos, ¿no? Los que se querían prender. Y ahí hicimos primero con Patti, o sea, hicimos con Patti. El curso con el Patti. Curso Sí, con Patti. Me acuerdo, sí. Y entonces hacíamos chistes, bueno, y por eso podía hacer el chiste, y hacía el chiste en el programa oficial, ¿viste? Ese que se dan en las plateas. Sí, el día del partido. Del día del partido, hacíamos un chiste con la temática esta de River. Bueno, y empezamos bastante bien, porque había gente o sea, el padre con el hijo, pibes, algunos que salían de la escuela y todo, y escribían. Y ahí fueron las primeras veces que hice el curso. Y después a los 2 años, me proponen hacer un curso integral de humor. Y qué difícil, ¿viste? Porque no se enseña el humor, es muy difícil. Pero en base a actividades que te generan pensar. Vas sacando a la gente. Vas sacando a la gente y no decís, mirá qué fácil. O sea, yo nunca me daba cuenta que uniendo estas dos ideas podía sacar algo así. Y me acuerdo que en el tema del stand-up vinieron muchos alumnos. En un momento llegué a tener 41. Una cosa de locura. Un solo cuento. Sí, y después. Pero había muchos que tenían ganas de escribir otra cosa. Entonces dije, bueno, lo dividimos. En uno hacemos para los que quieren stand-up. Y después en otro horario para los que quieran escribir libros de cuentos, de humor. Vale. Y terminamos haciendo un libro de cuentos con unos alumnos, cada uno aportando 2, 3 cuentos. Y está bárbaro eso. Claro. Y después, con otros hicimos estándar en ese furor del stand-up. Y había gente que iba 2, 3 veces a los talleres, ¿viste? Yo seguía teniendo, porque bueno, el humor te da para mucho. Sí, claro. Pero decía, otra vez vos. Y es que a mí me nace, claro, porque estás en otro ámbito donde no estás compartiendo con gente que está pensando todo el tiempo en el humor, pero le facilitaba a partir de consignas que yo le daba, o también mostrándole muchos maestros del humor, porque yo pasaba desde, no sé, de Woody Allen hasta Lelutier, por decir, desde un texto de Fontana Rosa hasta no sé, de viejos, hasta Leo Maslía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo encarando? Y bueno, en base a eso, bueno, a ver las exageraciones. Entonces te van descubriendo. Claro, van descubriendo mucho. Y bueno, y por suerte, muchos de los que han estado en alguno de esos cursos, después les fue muy bien en el estándar, llenan teatros y todo. Pero claro, en un momento necesitas un incentivo. Claro. Si vos decís, ¿esto qué es? ¿Cómo? Por suerte, ¿viste? Claro, porque uno cuando empezó se largó en base a la experiencia que te iba dando. Abreviás un poco el tiempo de aprendizaje. Sí, totalmente. Si alguien te dice, no, esto por ese lado no, ponele. Dices, bien, pero vamos por otro lado. Claro, necesitas alguno. Sí, aún los más. Me acuerdo los tenistas que tienen siempre el tipo, el coaching, ¿no? Sí, claro. Un Vilas que estaba con Iontía, que decía, claro. No, Billy. Y un Vilas lo necesitaba. Claro, lo necesitaba. Sí. Claro, porque te abrevian los tiempos. Claro. Después vos decís, no, evidentemente, si yo le pego así mal. Y vas directo, te vas ordenando, como en todos lados. Sí. Bueno. Víctor, nuestros anunciantes nos están apurando. Bueno, sí, dale. Ahí. Escucha, bueno, hacemos una pregunta para terminar la charla, que es de tu mirada ética, ¿no? ¿Qué es lo que vos no harías dentro de tu laburo, dentro del humor, de todo lo que has hecho? Decir, no, esto no es para mí. Difícil. Sí, hay momentos donde me tuve que ir de algún programa, de una cosa donde programa donde te pedían, mucho de lo que hablamos acá, que hay el tipo de humor que no, o sea, ofensivo, esas cosas que donde uno no sabe que no gustan,
me tocó por un lado, no sé, algo ofensivo muy, muy, muy de bajo nivel. No sé, ¿para qué? Eso que lo hagan otros. Claro, claro, claro. Y hay veces donde, o sea, si vos podés aportar algo y te divierte, está bien, no todo, no sé. Solo por una cuestión esa, no me... Por ese lado va la cosa. Sí, por ese lado. De momento, Claro. pero ante la exigencia tal vez de uno, dice, no, para eso me dedico a otra cosa, ¿viste? Por respeto a uno mismo y al público. Claro, al sí, lector, sí. al espectador, al que sea, ¿no? Sí, te respeto porque también vos llegaste a admirar tanto a algunos determinados maestros y que en esta época te ofrece, porque te digo hace pocos años así, te ofrece una cosa barata y ni siquiera es que te dicen, pero te pago un montón. No, no, chao. ¿Viste? Claro. ¿Para qué? No. Bueno, Víctor, bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gustazo, con esta para gente. 3 horas más, 4 bueno, así que vamos a hacer un programa ómnibus. Bueno, vamos. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.